Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche. Gracias a las personas, amigos de la familia Quesada, que nos han manifestado su abrazo, su pesar, su solidaridad en este momento difícil por la partida de don Tomás Quesada, el pilar de esa familia de la cual mi esposa es una de sus hijas. Gracias del alma por acompañarnos. Esta semana analizamos la situación internacional de lo que está pasando en el mundo. El caso Cuba, el caso Venezuela, el caso Irán, magistralmente analizado por nuestro comentarista Julián Roa, que como cada semana hace una panorámica y una interpretación de la situación internacional. También conversamos con Carlos Cuello en un conversatorio que tuvimos con él, hablando sobre la realidad de la economía, lo que está pasando en el mundo, las aprehensiones que hay a propósito del impacto de las guerras y muy en especial la del Medio Oriente por el tema de los precios del petróleo y sus consecuencias. Estos dos temas los comparto con ustedes después de la pausa. El proceso electoral del 16 de mayo de 1996, hace 30 años, significó el punto de inflexión en el proceso democrático electoral que ha regido República Dominicana a partir de los primeros comicios que siguieron la Guerra Civil de 1965. El proceso electoral democrático de 1966, que siguió al realizado el 20 de diciembre de 1962, el primero luego de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo por 30 años, pero cuyo mandato fue abortado por un golpe de Estado a los 7 meses, el 25 de diciembre de 1963, se ha mantenido cronológicamente por 60 años, hasta la crisis electoral de 1994, zanjada por un pacto que dio paso a las elecciones de 1996. Fue en 1996, 30 años después de los comicios de 1966 y otros 30 años a este 2026, que se inició la aplicación de una serie de normativas electorales que han regido los últimos 7 comicios presidenciales y otros 7 divididos entre congresuales y municipales. La prohibición de la reelección presidencial inmediata, la doble vuelta, 50% más un voto para ganar en primera ronda, separación de las elecciones presidenciales de las legislativas y municipales, la entrega de fondos públicos para los partidos reconocidos. Fue aprobado el sistema de distribución en una ley 2 años después y una serie de reglas para fortalecer la independencia de la Junta Central Electoral fueron algunas de las enmiendas introducidas a la Constitución en materia electoral. Viendo el paso del tiempo, 60 años después de la apertura institucional a la actualidad, sobrepasando altas y bajas, y 30 años desde el establecimiento de la nueva estructura electoral, hay que concluir en que ha funcionado esta democracia a la dominicana que hoy vivimos. Es por ello, sin embargo, que me mueve a preguntarme y compartir con ustedes. ¿Seguiremos manteniendo una parasitaria actividad que, apoyándose en política y políticos que sangran los recursos públicos con el eufemismo de que hay que sostener económicamente esta democracia, que es muy cara, pero que hay que sostener? Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión.
Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, el tema internacional. Primera línea, lo que está ocurriendo en el mundo, en nuestro entorno, nos obliga a estar al día, a ver las aristas que tiene cada uno de esos episodios y en qué nos afecta para bien o para mal, o sencillamente en qué pie estamos nosotros parados en ese ir y venir de la situación internacional. Nadie mejor que don Julián Roa para analizar estos temas. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. Qué bueno que nos acompaña. A usted. Sí, se nos había perdido un par de días. Asunto sí. del pluriempleo, ¿cómo se dice? No, el picoteo. El picoteo, el día a día. Así es. Y, pero mientras pasa eso, en Cuba las cosas, yo no sé si están color de hormiga, si la hormiga ya no hay, bueno. Sí, porque hay, no sabes qué hay y qué no hay. Pero vemos que hay presiones de los Estados Unidos a las que estamos acostumbrados, lo hicieron con Venezuela, lo hicieron con Irán, pero se han registrado episodios interesantes, la presencia del jefe de la CIA en La Habana, se está hablando de un enjuiciamiento, un proceso de un expediente a Raúl Castro, entonces uno dice, ajá. Bueno, mire, el caso de Cuba es un caso interesante. ¿Cómo aterriza un avión con el director de la Agencia Central de Inteligencia en La Habana, en el José Martí? Sí. Necesariamente que con la anuencia y la autorización de las autoridades cubanas. ¿Y de quién iba en ese avión? Por supuesto, o sea que es innegable que hay una puerta de negociación entre La Habana, entre el gobierno cubano, por supuesto, y los Estados Unidos. Una negociación en cierto modo forzada, que decirlo. Cuba en estos momentos está en una posición de ver cómo le afecta lo menos posible, cómo le impacta las negociaciones. O sea, que está obligado a esa negociación. Sí, innegablemente. Bueno, de hecho, le acabo de decir, no está negociando con un subsecretario adjunto del Departamento de Estado. No, ni un enviado especial. Ni un enviado especial, ni un encargado de negocio. Está negociando con el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. El organismo más odiado por Cuba, porque toda la vida se le atribuía los complots y las tratativas para salir de Fidel y del régimen. Desde el intento de derrocar al gobierno, usted recuerda a Playa Girón o Bahía de Cochino. Todo lo hizo la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué se negocia? Bueno, hay varios temas en la mesa, en tema cubano. Cuba, a partir del bloqueo, de la falta de petróleo venezolano y del cierre del bloqueo, de ser más fuerte, pues entró en una etapa de negociación con los Estados Unidos, más la amenaza del presidente Trump de una posible intervención. Y una situación crítica, real, interna. Claro. ¿Podía hacerlo al estilo venezolano? No. El régimen cubano es un régimen depurado. Hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos ha estado buscando una fisura en la cúpula del poder cubano y no la ha encontrado, esa es la verdad. Significa que el modelo venezolano de extraer a Nicolás Maduro y dejar intacto la mayoría de las posiciones en Venezuela es muy difícil en Cuba. Entonces Cuba lo primero era ver a quién negociaba. Eso te iba a decir. Era la primera etapa. Además de eso, saber quién es la cabeza que puede afectar, como en el caso de Nicolás Maduro. Correcto. ¿Quién iba a ser el interlocutor de la negociación? ¿Podía ser Raúl? No, ya no está en condiciones físicas y mentales para una negociación de ese tamaño. ¿Podía ser el presidente Díaz Canel? Bueno, el presidente Díaz Canel es una especie de... alfil.
tiene una posición intermedia en el verdadero poder en Cuba. El verdadero poder en Cuba está en el ámbito militar, sigue siendo en manos de Raúl. Y dentro del ámbito militar hay una institución que se llama el GAESA, que es el emporio empresarial militar cubano, que al fin y al cabo quien controla todas las acciones financieras y mercantiles en Cuba. GAESA tiene el control de la industria del turismo cubano, pero de los alimentos, pero cualquier tipo de importación o de servicio pasa a través de GAESA. Y se hizo por una orden ejecutiva, por un decreto. Fue como sencillamente extraer el Estado las instituciones que podían generar divisa, bajo la excusa de la revolución, por supuesto, y de la defensa de la revolución. Ese es un actor importante. El otro actor, ya usted lo había planteado, lo era el propio hijo de Raúl, Alejandro, que fue el que inició las negociaciones con Barack Obama, ¿usted recuerda? Sí, claro. Las negociaciones en Turquía. Claro, claro. Que, hay que decirlo, los iraníes le colaron a Raúl, al padre, cuánto estaba negociando Alejandro, si era cierto, no lo sé. Pero por lo menos el padre dijo y el partido que no estaba, no tenía conocimiento. Y se salvó por ser el hijo de Correcto. Raúl. Pero fue prácticamente exiliado del poder durante un tiempo. Ante esta situación, es posible que sea Alejandro quien negocie. Pero hay otro actor que es el nieto de Raúl. Raulín. ¿Cómo se llama? ¿Raúl? No. Bueno, le dicen el cangrejo. Bueno, el cangrejo le dicen, pues es Raulín. El cangrejo tiene la mano derecha con 6 dedos, con 7 dedos. Es algo que nunca quiso operarse, pero bueno, ese es el escenario. ¿Qué se negocia ahora? Aunque esas primeras negociaciones dieron como resultado que Cuba permitiera la entrada de inversión extranjera norteamericana y, por supuesto, del exilio cubano, no fue suficiente. ¿Por qué? Porque el GAESA lo controla todo. Entonces se busca, número uno, cómo desmontar el GAESA y permitir que el mercado cubano sea un mercado abierto, por un lado. Eso es más complicado porque es partir prácticamente de cero. Totalmente. Sí, o sea, no hay una estructura que tú puedes decir, bueno, la alimentamos con dinero, correcto, con cosas, con equipos, pues no, es partir de cero. Pero sería negociar con el ala militar. Sí. Entonces habría que ver si Díaz-Canel, si Alejandro o el nieto va a negociar con los Estados Unidos. Todo indica que es una simbiosis entre todos. Dicen los cubanos, en forma de broma, que es una discusión entre Vilma, que era la esposa de Raúl, y la esposa de Fidel. No recuerdo cómo se llama ahora. Bueno, y los hijos de Fidel. Lo cierto es que con esta llegada del director de la CIA, el juego cambia. No cambia por la llegada de él, sino por el nuevo tipo de presión de los Estados Unidos. Primero ha metido una lista de posibles extraditables, aparte del Politburó cubano, y una posible acusación formal ante un tribunal de la Florida al propio Raúl Castro, bajo el argumento de dos avionetas que fueron derribadas. ¿Usted recuerda aquellos famosos hermanos al rescate? Los hermanos al rescate, ahí tenemos el video. Lo voy a poner el video ahí. En los años 90, año 92 exactamente. 1996. A 96. Sí. Hubo un piloto. Murieron 4, sí, 2 en cada avioneta. 2 en cada avioneta. En aquel entonces hubo un piloto cubano que volaba uno de los MiG-23 cubanos y terminó aterrizando en la Florida. Pero se quedó la familia en La Habana. Y él duró más de 5 años pidiéndole a Raúl y a Fidel que le dejaran salir la familia. Raúl le dijo, si él es tan guapo, que venga y la busque. Y el joven fue en una avioneta. Y en una de las autopistas de Cuba se llevó a la familia, ¿no se lo recuerda? Sí, claro. Bueno, pero un caso famoso. Sí, muy famoso. Lo cierto es que estas negociaciones ahora buscan cómo son negociaciones serias y Cuba la ha tomado muy en serio. Y esa a mí me parece la bravuconada de Díaz-Canel. Sí, claro. Aquí va a haber un baño de sangre, me parece, a Maduro. Sí. En ese sentido. Claro. El desafío. ¿Cuál es el poder? El imperio no es el imperio. Que vengan aquí para que sepan lo que es el imperio. Cuba no tiene combustible para levantar los aviones. Claro, pero están hablando de que tiene, sí, qué sé yo, cuántos drones. Drones que le ha comprado Irán. Que le ha comprado a Irán en estos días. Sí.
Sí, alrededor de 500 drones. Sí. Y dicen que son drones que algunos de ellos capaces de llegar a la Florida. Sí, claro. Entonces, uno no sabe. Esto es una manera como de equilibrar un poco el juego. Por eso va el director de la CIA. No va antes de los drones. Ya se sabía que los drones pero estaban, lo dijo estaban en Cuba. Tienen tantos drones. Claro. Lo estamos chequeando, ¿eh? Sí. Es muy desigual esta lucha entre Estados Unidos y Cuba. Cuba necesariamente, la única salida de Cuba no es un tema de defender la revolución, es hacer unas buenas negociaciones, porque es inminente que no sobrevive a estos ataques de los Estados Unidos. Los aviones nueva vez en República Dominicana, los aviones cisterna para abastecer, aviones de combate en el aire, ¿tienen alguna relación con el tema Cuba? Podrían tenerlo. Podrían tenerlo. Recuerde que Cuba tiene, Estados Unidos tiene Vieques, tiene Culebra, tiene varias islas en los Estados Unidos, tiene una base en una de las islas del Caribe. Es una manera también de cómo hacerle ver al gobierno dominicano el no meterse en ningún tipo de una manera de mandar un mensaje bien claro. No creo que sea imprescindible, pero lo hacen. Sí, pues a veces son símbolos, no necesariamente utilidad, sino símbolos. Un maltrato a la imagen de Raúl Castro no sería lo mejor para Cuba. Y la imagen de la extracción de Venezuela, la imagen de extracción de Nicolás Maduro, podría perfectamente producirse en Cuba. Pero, de hecho, quienes defendieron a Maduro fueron alrededor de 34 cubanos. Eso te iba a decir. Acuérdate que fueron precisamente los cubanos y murieron. Sí, claro. Que era la seguridad de Fidel, de Maduro. ¿Dónde viven los Castros en La Habana? Eso es un secreto a voces. Sí. La verdad es que tiene una especie de gran residencial donde prácticamente viven la mayoría de ellos. De ocultársele a unos mecanismos de inteligencia como los Estados Unidos es sumamente difícil. Sí, muy difícil. No estoy hablando de rendición, pero Cuba está obligado a una negociación. Entonces, en conclusión, yo saco de tu análisis que el tiempo de Cuba está asignado. El tiempo del cambio de digo, más tarde o más temprano, pero que eso se produce. Podría darse el caso de que hay una especie de ruta crítica, de hoja de ruta, que se establezca del monte del sistema en varios años, por ejemplo. Habría que ver en quién confían los Estados Unidos, quién sería dentro del poliburo cubano, quién sería la persona que podría hacer la transición. ¿Quién sería el Delcy Rodríguez de Cuba? Para ponerlo en un paralelismo. Vi en Miami cierto ánimo del exilio cubano entender que pudiera actuar en este momento en Cuba. Es una locura. El caso de Mascanosa, usted recuerda a Mascanosa, presidente en el exilio. Creo que ahora el nieto está más o menos tratando de levantar esa bandera. Se llama más, así dicen más. Tú que mencionas a Venezuela, la situación de Venezuela está dando un giro suave, pero un giro definitivo. Porque esta entrega de este hombre, de Alex Saab, que era protegido de Maduro, la mano derecha de Maduro, un ídolo de Maduro, que lo recibió con bombos y platillos como un héroe en las puertas de Miraflores cuando fue liberado por Estados Unidos hace unos años. Y ver de buenas a primeras que Diosdado Cabello precisamente dice, ese tipo estaba aquí de una forma irregular, su ciudadanía no era... Es colombiano. Está bien, pero de dónde viene, es como la persona de donde viene. El último que yo pensé que iba a salir a defender esa acción era Diosdado Cabello. Así es. Recuerde que Diosdado Cabello controla el SEBIN. El SEBIN es el Servicio de Inteligencia venezolano. Sí, como ministro de Interior. Es como el MININ en Cuba, el Ministerio del Interior. Sí, como ministro de Interior. Y quien apresa a Alex Saab es el SEBIN. Alex Saab, después del apresamiento del Pollo Carvajal, ¿te recuerda aquel? Claro, que es el hombre que ha dicho todo, supuestamente. Es la persona con mayor conocimiento en el ámbito de inteligencia y contrainteligencia venezolana de los regímenes de Chávez y Nicolás Maduro, desde Chávez. Bueno, pues Alex Saab es la persona con mayor conocimiento de los manejos financieros de los dos regímenes, tanto el de Chávez como Maduro. Sí, que es el gran lavador. Fue presidente de PDVSA cuando se nacionalizó PDVSA y fue la persona de mayor confianza en el ámbito bancario
y empresarial del propio Maduro. Con el caso, de Hugo Chávez. Con el caso de Maduro ya él pasó a ser una especie de superministro en la parte financiera. Cuando hubo el embargo al oro venezolano en Inglaterra, a los depósitos en oro de Venezuela, quien negocia y lleva todo el caso ante la justicia inglesa fue Alex Saab. Y al final la acusación es que él es el gran lavador, no solamente de Nicolás Maduro, sino de toda esa cúpula del régimen PSV, toda esa cúpula militar y política del gobierno de Venezuela. Posiblemente las declaraciones de él ante un tribunal de la Florida vayan a ser más contundentes y más dañinas para el régimen saliente que la de Carvajal. Así es. Creo que el próximo será el propio director del SEBIN en estos momentos, Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Bueno, pareciera que él tiene el agua en el cuello, pero como que le bajaron un poquito la cubeta. Sí. A menos que las negociaciones de él hayan sido tan firmes con los Estados Unidos que vaya a ser el que permita el desmonte de ese régimen. Porque recuérdese que Cabello es el gran líder de los colectivos. Sí, los famosos. Lo fue Nicolás Maduro, pero también lo es el que tiene el control interior. Sí, los famosos colectivos. Los colectivos son como las pandillas. Sí, andaban en los motores, las barriadas. Eran terribles cuando salían. Así es. Sí. Significa que quien puede controlar esas masas de que no se... Las calles. No se desborden es el propio Cabello, Diosdado Cabello. Pero lo de Venezuela se ve más suave, pero se ve más firme. Sí, innegablemente. Va tomando, claro. Va tomando forma lo de Venezuela. Sí. Que uno pensó que ahí podía haber cualquier situación interna, pero parece que... Parece un sacrilegio decirlo, pero el modo jamás yo podría estar de acuerdo. Pero ese chavismo destrozó Venezuela. Todo claro. Ni la sacó de la pobreza, ni eliminó los bolsones de miseria, ni lo que hizo fue destrozarla económicamente. Sí, al contrario, un país con esa capacidad de petróleo y todo lo que tenía. Ahora sale a relucir que esas famosas misiones, usted recuerda la misión vivienda, 1 millón de viviendas para los venezolanos, misión salud, misión educación, misión salud con los médicos cubanos. Pues este señor Alex Saab fue el gran armador de esas misiones. Y ahora se ha determinado que de casi 1 millón de viviendas las construcciones no sobrepasaron las 100.000, lo cual indica que el fraude financiero es muy grande. Así es. Sí, es muy grande. Sí. Bueno, y de ahí tenemos que irnos a Irán, porque la situación en Irán es, qué sé yo, como una España boba, pero boba que a veces se pone violenta. ¿Qué va a pasar finalmente ahí? Irán se preparó para resistir, no para ganar una guerra. Primero, el territorio norteamericano está extremadamente lejos y el israelí está a casi 1.000 kilómetros de distancia. Pero Donald Trump apostó a 2 cosas. Primero, destruir los puntos estratégicos en Irán militarmente, y número 2, generar una división interna en la población que fuera capaz de tumbar al régimen. Lo que no ha pasado. Lo que no ha pasado. Claro, ha sido brutal la represión, pero se ha mantenido, esa es la verdad, aún con la muerte del propio ayatollah. Y la situación del sucesor, que tampoco se sabe mucho. El caso de Irán tiene una espada de Damocles sobre el mundo, y es el estrecho de Hormuz. En la medida, para que usted tenga una idea, un barco que sale de los Emiratos Árabes o que sale de Qatar con petróleo, gas natural, o que sale de Arabia Saudita, tiene que terminar pasando por el estrecho de Hormuz. Pero no es solamente que cruce, es que cruce en tiempo. Es el just in time, como dicen. No es porque el sistema de mercantilismo mundial, las cosas tienen su tiempo. En la medida que algo se retrasa un día, retrasa todo el sistema, toda la maquinaria, y esos son millones de dólares. Irán tiene un arma con el Hormuz que ha logrado obligar a los Estados Unidos a una negociación. Ellos están diciendo que, y están poniendo como símil, que si el canal de Panamá fue una obra privada, diferente, totalmente. Si el canal de Panamá cobra, ¿por qué ellos no van a cobrar por pasar por su...? Lo han puesto como ejemplo. Eso no será posible al final, porque el estrecho de Hormuz tiene varios países que lo tocan. Uno de ellos es Omán, el otro es Djibouti. Hay varios países que lo tocan.
Yemen inclusive. No es posible. Ahora es innegable que ante la guerra tienen un control, no perfecto, pero sí un control sobre la mayoría de los buques. Por eso se va Donald Trump a China. Una de las razones de la visita de Trump a China es ver cómo China presiona a Irán para abrir el estrecho, porque al fin y al cabo China es la gran perdedora de los retrasos por ahí pasan de entrega de petróleo. Sí, por ahí pasa el petróleo que ellos... Y China es el mayor comprador de petróleo iraní. La cosa ha llevado a tal nivel que los propios países árabes han sostenido reuniones para ver negociaciones, cómo logran poner de acuerdo Estados Unidos con Irán. De ahí la famosa declaración de Trump, claro, de que suspendía el ataque que tenía planeado, a ver cómo, porque ellos me lo pidieron. Correcto. Y por supuesto algo que había declarado el secretario general de Naciones Unidas, un dron iraní explotó cerca de una planta nuclear en los Emiratos Árabes. Eso es un peligro inminente. Si eso hubiera impactado de manera catastrófica, hubiera sido, hubiéramos pasado a otro nivel, hubiéramos escalado a un nivel mayor el tema de la confrontación. Y eso hay que cuidarlo, negablemente. Lo que oigo a los israelíes como en un bajo perfil en todo esto. Sí. Ha bajado realmente la escalada en el Medio Oriente, en las negociaciones, Trump dice, los otros dicen, pero ha bajado bastante. Pero los judíos están como en repliegue, por lo menos mediático. Pero en repliegue contra Irán, no contra el Líbano. No, porque... los ataques al Líbano siguen produciendo. Porque es una situación... Y viceversa. Sí, es una situación entre ellos por una subsistencia del territorio. Hasta ahora Israel ha dejado, Estados Unidos ha pedido dejar las negociaciones en manos de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es que da los anuncios, comienza la tregua, pasa esto, hace aquello. Ya estamos en el mes de mayo. Sí. Las elecciones de medio término en Estados Unidos son el mes de noviembre. Pero esas son las elecciones de ese día. Desde ya, por los precandidatos en los diferentes estados, usted se da cuenta por dónde va, cómo va a terminar el mapa electoral, y en este caso, el mapa del Congreso. Quizá Irán o parte del mundo está jugando a esperar como el Congreso de los Estados Unidos vuelve y retoma su poder de control sobre decisiones del presidente. O sea, están ganando tiempo para tratar de controlar al hombre. Por supuesto. ¿Y podrían controlar a Trump con todo y que el Congreso tuviera...? Hasta ahora él no ha tenido objeción del Congreso, porque la mayoría de las cosas o no se conocen o se aprueban. En el caso que él tenga un Congreso mayoritariamente democrático, demócrata, del Partido Demócrata, las cosas van a cambiar. Va a tener que tener mayor nivel de prudencia en las acciones que ejecuta. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que esto que está pasando en el mundo nos tiene patadas arriba. Bueno, este es el tiempo que nos toca. Este es el tiempo que nos toca. Es. Así es. Gracias, don Julián, a usted, por sus informaciones precisas, concisas y atinadas, como de costumbre. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. No cabe duda de que la situación mundial no solamente afecta las zonas de conflicto o los implicados en el conflicto, sino que genera en cadena situaciones en la economía, principalmente en la desestabilización social, en las políticas, en las geopolíticas, desencadena temas y problemas que se van ampliando. Y el caso de la economía lo vimos cuando
la pandemia, lo hemos visto cuando incluso la guerra de Ucrania y Rusia, que era una cosa más concentrada entre dos países aparentemente, aunque afectaba a toda Europa. Lo del Medio Oriente ni se diga, por el impacto que tiene esencialmente en los precios del petróleo, pero también en otras actividades de la vida económica. ¿Cómo impacta eso a República Dominicana? ¿Cómo impacta al mundo? ¿Cómo lo ven los organismos internacionales que están todos los días chequeando y cotejando la situación de la economía? Tremendo, tremendo. ¿Qué nos dice Carlos Cuello sobre esto? Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, la ONU, a través de su agencia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, dice que la economía y el comercio mundial se están ralentizando como consecuencia de los problemas geopolíticos, específicamente, como tú ya bien describes, el conflicto del Medio Oriente, ¿no? Sí, que es muy amplio, no es solamente concentrado en dos países, es muy amplio. La agencia prevé una disminución en el crecimiento, dice que pasaría... El crecimiento mundial. Exacto, de la economía mundial, que pasaría de 2.9 en el año 2025 a 2.6 en el año 2026. Esto como consecuencia del aumento de los precios de la energía, de la perturbación en el transporte, en la logística, claro, ¿no? Los movimientos, los fletes, la dilación, una serie de exacto, y los mismos seguros, sí, porque los riesgos son mayores. Claro. ¿No? La volatilidad de los mercados, que de alguna manera, en un mercado cuando existe una alta volatilidad, los precios... No, y esas altas y bajas, que es peor. Claro. Que tú has dicho muchas veces aquí, Carlos, y me tomo la libertad de repetirlo, lo que tú dices. Si uno ve una situación horizontal y uno puede prever o prepararse para los meses subsiguientes, hasta para los años subsiguientes, pero esas altas y bajas descontrolan todos los procesos, provocan especulaciones, provocan escaseces, una serie de situaciones es peor. Y dificultan la planeación. No hay forma de planificar, porque ¿cómo tú planificas en una volatilidad? Fíjate que en estos últimos programas, en los programas que hemos hecho a lo largo de este año, sobre todo después de febrero, ¿no? Sí, todos los organismos internacionales viven revisando su proyección. Sí. No es que no se hagan proyecciones, se hacen proyecciones, pero con un alto margen de riesgo, ¿no? Sí. De volatilidad, de cambio, ¿no? El otro factor que ellos indican, además de la volatilidad de los mercados, es la búsqueda de activos financieros seguros, ¿no? Estos factores, de alguna manera, afectan lo que son los niveles de demanda de la economía y la inversión. La UNCTAD estima que los riesgos geopolíticos se están convirtiendo hoy en día en la principal fuente de inestabilidad de la economía mundial. Y estima que el volumen de comercio mundial, que fue de 4.7, creció en 4.7 en el año 2025, para este año se prevé, fíjate que ellos hablan de un crecimiento entre 1.5 y 2.5, ni siquiera te dan una cifra. Sí. Más... Te dan un margen. Sí, ¿no? Y un margen... En esas proyecciones bastante amplio incluso. Pero una reducción de casi a la mitad. Sí, es lo que te digo. De lo que creció el año pasado. Claro. Y ya estamos pasando por ese trayecto. Y no solamente los países emergentes como los nuestros, que uno diría sufren más los embates, los grandes países incluso. Claro. Los países emergentes son los que más se están afectando. Claro, pero los grandes países también lo están sufriendo esa inestabilidad, esas proyecciones, esos planeamientos de crecimiento o de inversiones incluso. Pero la inflación está afectando toda la economía, eso es así. a todas las economías. Bueno, pero los Estados Unidos que tú comentabas la semana pasada. Claro, y el acceso también a los mercados se dificulta y si se consigue hay un costo mayor. Claro. Por la incertidumbre. Claro. Eso tiene un costo. Claro. Entonces, aquí lo que se impone, sobre todo, como tú decías, los países emergentes, los países pequeños como nosotros, es monitorear, porque
son situaciones que nosotros no podemos controlar y que están afectando a grandes y pequeños. Y tratar de adaptarse a las circunstancias pero coyunturales. Claro, no nos queda de otra. No, sí, no hay de otra. Lo que tú no puedes cambiar, trata de entenderlo. No, y de evitar que se te multiplique en mayores situaciones de crisis. Sí, porque si te cojas desprevenido te va a afectar más. Claro, así mismo es, así mismo es. Pero, y es una situación, Carlos, que no se prevé, que tú no puedes decir, sabemos cuándo comenzó, como tú fijabas, bueno, le ponemos desde febrero hacia acá, sabemos cuándo comenzó, no sabemos cuándo ni cómo va a terminar. No, sobre todo que aquí hay un proceso de negociación donde una de las partes, hay que reconocerlo, lanza mucho ruido. Sí, sí. Porque normalmente cuando se está en un proceso de negociación o de búsqueda de un entendimiento entre dos actores, lo primero que se trata de preservar la confidencialidad. Pero cuando uno de los actores revela, destapa, suelta amenaza. Tanto es así que en esta semana, a finales de la semana pasada, un tuit hizo que el mercado de los precios del petróleo, que venía acomodándose, descendiendo alrededor de $100, de 99, estaba ahí de buena, un tuit lo subió a 103. Una revelación que se dice que le hizo Xi Jinping al presidente Trump. Sí, pero y eso solo es tan volátil y tan peligroso ese tipo de cosas y tan inestable que mira cómo afecta al mundo. Es por la sensibilidad ya que tiene la situación. Lógico. Entonces eso también, eso está agregando más incertidumbre, claro, ¿no?, al panorama. Pero que Naciones Unidas, un organismo como la UNTAC de Naciones Unidas y las grandes plataformas de monitoreo de la economía mundial, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, y algunos privados la también. CEPAL, esos grandes, y después de eso los grandes revisores de los riesgos y todo esto, están patas arriba, por así decirlo, en cuanto a los pronósticos que pueden hacer. Sí, lo que se impone en este caso es revisarlo periódicamente. Exacto, sí, con más frecuencia que lo habitual. Para tratar de evitar las sorpresas. Claro. La inflación interanual. Bueno, justamente en el caso nuestro ya comienzan a sentirse los efectos, ¿no? La inflación para el mes de abril llegó a 0.49, casi 0.5. En lo que va del año es la más alta, porque en enero fue 0.40, 0.42 en febrero. En marzo, 0.40 en enero, pero en febrero fue 0.03. En marzo fue 0.27 y ahora 0.49. Sí. Óyeme, casi te coge aquí, 2 meses, los primeros 2 meses. La acumulada es de 1.19 para los primeros 4 meses. 1.19. Si lo proyectamos, estamos hablando sobre 1.20 por 4 te da 4.80. Por eso te digo, sobre 4 casi volviendo a los 5. Pero nada garantiza. Está dentro del rango meta, pero... Sí, pero es difícil que tú puedas repetir un mes con 0.03. Es lo que te iba a decir, pero... No son halagüeñas las... Sí, porque fíjate que aquí hay un mes que fue febrero con 0.03. Sí. Ese va a ser difícil que se repita, ¿no? Muy difícil. Lo que todo supone que la inflación, la inflación interanual, según el informe del Banco Central, es 5.11. Por primera vez en muchos meses sobrepasa lo que es el rango superior del rango medio, que es 4%. El objetivo mete 4% con más o menos 1. O sea, por primera vez en mucho tiempo, que recordemos, sobrepasa el rango superior. 5.11, ya el gobernador del Banco Central lo había anticipado, que era muy difícil que se pudiera mantener la inflación dentro del rango meta. Pero hay que seguir echando el pleito, como se dice. Es la tercera parte ya del año. Del año, sí. Está avanzando el quinto mes. Sí. Todavía no se ha definido nada.
Esperemos que esta guerra, porque ya la de Ucrania lleva más de 4 años. Más de 4 años, claro que sí. Comenzó en febrero del 2022. Y comenzó y se pensó que iba a ser una guerra de semanas. 2 semanas. Eso fue lo que estimó Rusia. Sí. Sin embargo, mira por dónde va. Sí. Y sin visos de una solución. No. Sin visos de una solución. Mientras tanto, sigue creciendo el empleo informal en República Dominicana. Sí, una declaración del ministro de Trabajo destaca que los trabajadores cotizantes durante el primer trimestre de 26 ascienden a 2.4 millones. 2.442.825, unos 75.968 nuevos trabajadores formales. O sea, el empleo formal estaría creciendo en el primer trimestre de este año en 3.21%. Hablamos de empleo formal, los que están registrados en la Tesorería de la Seguridad Social. Y representan los formales, todavía un 45.8%, casi un 46%, y un 54.2% los informales. Aquí se está en proceso de revisión. La fuerza laboral, hay que destacar, en el caso nuestro, o sea, empleados y desempleados, son 5.4 millones de dominicanos. Aquí hay que destacar, está en proceso de revisión ahora la ley de la seguridad social, que hay muchos empleados que no están registrados en la tesorería de la seguridad social. Así es. Una de las características principales del empleo informal es la inestabilidad y la cobertura de la seguridad social. Correcto. Entonces, si de estos empleos que no están registrados en la tesorería social, que muchos de ellos tienen cierta estabilidad por los servicios que ofrecen, ¿no? Pero que lo ofrecen en condiciones independientes, que no dependen de un patrón, un empleador, que es el que tiene registro en la tesorería de la seguridad social, ¿no? Claro. Pero que muchos de ellos tienen margen y hasta lo harían. Entonces, en las modificaciones de la ley y en la, qué sé yo, como una manera de captar nuevos adherentes a lo que es la seguridad social, debería dejarse una brecha para que espontáneamente, como tú abres una cuenta de ahorro, puedas abrir tu cuenta para fines de retiro, ¿no? Sí, que debía ser. Claro. Que debía ser. Además, eso da una mayor oportunidad y diversidad de operación, y no te sientes sujeto y atado a una obligatoriedad que entonces provoca muchas veces no lo hago. Claro. Sí. Claro, eso, como te digo, en la próxima modificación de la ley que está en el Congreso, está en eso, sí. Debería contemplarlo. Sí. Porque te digo, aquí hay mucha gente que está trabajando, está claro. considerada en el mercado informal. El servicio doméstico, por ejemplo, es el mercado informal. Y el servicio de la gente que desarrolla en un taller, eso es el mercado informal. Sí. Pero también hay peluqueros, hay estilistas, hay una diversidad de... toda esa gente que está en los lavaderos, en los detailers. No, claro. No, eso no son empleados. No. Ellos se les pagan por ajuste, ustedes la botan tu carro, ustedes traigan un tiquecito. Así es. Incluso hay muchos trabajos que son tan informales que tú cobras por la propina. Sí. Que la gente gana por la propina. Sí. Ni siquiera el establecimiento o el negocio le tiene un salario. Entonces hay que buscar mecanismos, porque es una protección para el propio trabajador incluso. Sí, la ley permite que tú haga aportes adicionales, pero el que ya está... El que ya está formalizado. Exacto. Si tú no estás formalizado, no tienes esa posibilidad. No. Eso es así. Carlos, y la DGI y su plataforma digital ha tenido que posponer, precisamente por el caso de las pymes principalmente, ha tenido que posponer por 6 meses, que entraba en mayo 15, es la última posposición que se había hecho, se pospone por 6 meses más. Sí, el director general de Impuestos Internos decía que hay que buscar la manera de simplificar el pago de la responsabilidad tributaria como una manera de facilitarle a la pyme el cumplimiento con sus obligaciones. Incluso él hablaba de revisar el pago simplificado, el régimen simplificado de tributación, ¿no? Pero lo cierto es que en el caso de la factura electrónica, comentábamos las semanas atrás, se pospuso. Tú y yo decíamos que va a ser difícil que se pueda
implementar, porque eso impondría una serie de costos burocráticos, sobre todo a la micro y pequeña empresa, ¿no? En este caso, hay una fuente de tributación que hasta ahora está como en un limbo jurídico, incluso la ley misma no es muy precisa, porque son cambios de la economía, sobre todo con los avances de la tecnología, y son las plataformas digitales. Tú rentas a través de Airbnb y no hay un agente de retención, no se está cobrando ese impuesto. Entonces, cuando tú lo haces a través de un hotel, que es una institución formal, ahí está obligatorio, entrar dentro de la facturación regular. Tú utilizas para la comunicación, por ejemplo, para la publicidad, tú usas Facebook, usas Netflix, usas cualquiera de esas plataformas, ¿no? Y obviamente que eso tú no tienes aquí un mecanismo para cobrar el impuesto por ese ingreso que genera esa actividad. Claro, claro. Pues también yo creo que el sistema tributario de República Dominicana, yo que soy un microempresario, por así decirlo, porque tengo una compañía y tributo, y yo creo que es muy complicado. Y al complicarlo, incluso desanima, para ponerlo, desanima a cualquiera. Así pues, yo no me meto en eso, pues no pago nada y después, o sea, es una irresponsabilidad. No estoy justificando esa irresponsabilidad, lo que estoy es diciendo que eso está provocando muchas veces eso, y no es un tema ni de esta administración tributaria, ni de este gobierno, es un asunto que ha sido así toda la vida. Entonces, esa complicación, aquí hay que pagar como 10 impuestos en un mes. Y entonces es complejo, es difícil. Y si se te fue una coma porque es una empleada que está pasando la cosa, ahí viene el problema. O sea, es muy complicado. Es muy complicado. Se lo ponen difícil a la gente y eso desincentiva y te da hasta una justificación para no hacerlo. Es malo decirlo, porque tú me dirías, Carlos, con mucha razón, no, tú eres que tienes que hacer tu cosa bien hecha y tienes que cumplir. Claro. Pero una cosa trae la otra. Incluso el uso mismo de la plataforma, como tú bien destacas, por cualquier cosita, te rechaza. Sí. Así es. O sea, la plataforma facilita, en lugar a dudas. Pero tú tienes que buscar. A veces no son amigables porque una cosita, cualquier cosita que no te cae en este cuadrito, no puedes llenar esto porque nada más te coge tantas palabras y si te sale de ahí no puedes. O sea, hay una serie de cosas que no es amigable en un momento determinado, como se dice, no es friendly. Claro. Entonces eso da una justificación, que no es justificación dentro de lo que es tu responsabilidad, pero es la realidad. Sí, en el caso de los couriers, por ejemplo, ya tú vas a cualquier courier, que aquí han proliferado los servicios de courier, y ellos te facturan. Sí. Ahí mismo te cobran el ITV. Sí, porque ellos se han organizado más en eso por los volúmenes que manejan de operaciones cotidianas. Sí, ellos hacen de agentes de retención. O sea, tú pides un artículo a Amazon, ese artículo te cuesta, qué sé yo, $20, se convierte en pesos. Incluso tiene la ventaja de que te dan con una factura fiscal. Sí, te la dan. Incluso ellos te piden... tienen la factura de este producto, o sea, porque muchas veces esas plataformas internacionales te mandan una factura también, si tú se la solicitas. Entonces, sí, pero cuando tú necesitas el comprobante fiscal para fines de registro, ahí ya ellos te lo dan. Lo que te quiero decir, pues muchas veces incluso te la piden, mande la factura, no, está ahí. Entonces no lo necesitan, pero eso indica que hay un sentido de organización de los procesos. Claro. Y eso es bueno. Sí, porque toda esta fuente de ingresos, todas estas nuevas actividades de la economía, en principio muchas de ellas no están contribuyendo, están generando renta en la economía, pero no le está llegando al fisco. No necesariamente, no. Impuestos. Claro. Entonces te van desplazando otras actividades. Por ejemplo, la publicidad que está grabada. Pero cuando tú contratas una publicidad con una de esas plataformas, o el caso del mismo que estamos hablando de la renta corta versus el hotel, entonces aparte que está compitiendo de manera desleal con sectores formales de la economía, tampoco estás contribuyendo al fisco. No, el fisco está dejando de recibir esos ingresos, ¿no?
por el nivel de informalidad. Informalidad hasta cierto punto, porque la plataforma sí sabe a quién le está dando el servicio. Sí, pero no tiene el mecanismo para el cobro. Claro, el hecho de que la plataforma esté en un paraíso fiscal no significa que no se esté llevando a cabo una operación que amerita ser grabada. Y que está registrada. Claro. ¿Sabes? Porque tiene un registro. Claro. Es así. Pero es complejo. Yo creo definitivamente... Son de los nuevos retos de la... con los cambios en la economía. Pues yo creo definitivamente que también tienen que hacerla más amigable para motivar a la gente también a no tener una justificación personal para tratar de, o para evadir, no evadir el impuesto, sino su responsabilidad de declarar y de pagar. Sí, la plataforma podría, en este caso, estar en la obligación de contribuir con la DGI, pero en realidad quien debe generar el compromiso de pago, la retención, es el que da el servicio. Lógico, claro. O sea, porque la plataforma lo único que hace es ubicarte al cliente. No, pero cuando tú das el servicio, tú eres el que tienes que convertirte en agente de retención. Claro, pero también hay un problema en esto, y es que muchas veces, como vuelvo y digo, no es amigable, y entonces viene el problema de que si una gente entra en falta, te sacan del sistema, por ejemplo, no puedes manejarte, entonces tú buscas la informalidad porque tú no vas a dejar de operar. O sea, es complejo. Yo creo que hay que verlo dentro de lo correcto, dentro de lo legal, pero también dentro de lo razonablemente lógico para hacerlo efectivo. Claro. Pero es un reto permanente. Hoy estamos hablando de esta actividad. Mañana, sabe Dios qué otras actividades surgen, ¿no? Como está pasando con esto. Totalmente, es lo que tú dices, es un reto. La economía es dinámica. Es un reto, y todos los días vamos a tener nuevos mecanismos. Claro, el mercado laboral, las operaciones cambiarias también, las transacciones financieras, igual con la criptomoneda. Que esa es otra situación. No, hay muchas situaciones. Gracias, don Carlos, gracias por este conversatorio. Qué buen conversatorio, señores, sobre el tema de la economía. Uno aprende, porque yo le suelto cosas a Carlos, a veces me dice, no es así como tú dices, y él me lo dice en una forma elegante, porque él es un hombre educado y elegante, pero aprendemos todos. Por eso es bueno tener profesionales de su talla conversando sobre estos temas, a veces tan complejos de la economía. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión, en otra emisión de Oye País. Pasen un feliz resto de la noche.